De seguro que ha estado alguna vez en una casa donde había una estatuilla de Buda, o ha entrado en algún local comercial con la imagen de un santo en la pared. Estas formas tan toscas de idolatría resultan muy obvias, pues a nadie escapa el hecho de la prohibición de las imágenes, recogida en los 10 mandamientos, según usted puede leer en Éxodo Shemot 24. Pero hoy le vamos a hablar de una idolatría mucho más sutil, de aquella que está usted practicando sin ser consciente de ello. Y con este propósito acudiremos a las fuentes de la Kabbalah, del Talmud, así como a las enseñanzas del Nuevo Pacto, indagando en elevados conceptos de santidad que le harán reflexionar sobre todas estas realidades. Shalom, queridos Haverim. Mi nombre es Isaac Ben-Naor, y en el shiur de hoy nos adentraremos en los sentidos más profundos en nuestro servicio a Dios, analizando nuestras motivaciones más recónditas, así como los caminos espirituales por los que éstas discurren, comenzando por la siguiente enseñanza. Y no encontrarás en Maaseh Bereshit, la obra de la creación, ninguna obra en la que Dios, esto es Elohim, esté solo. En la creación misma solo aparece el nombre Elohim, pero cuando el texto comienza a describir la perfección de la creación en la porción que comienza por «Estas son las generaciones de los cielos y la tierra», esto es en Génesis Bereshit 2.4, aparece mencionado el nombre eterno Elohim, Hashem Elohim, y hemos de informarte sobre la razón de este asunto. Esto es así debido a que el Eterno, bendito sea, es rico, adornado y lleno de todo atributo, y que todas las sefirot están unidas entre sí, y añade, y cuando se realizó la creación del mundo y todas las cosas se desarrollaron, completaron, intervino el eterno Elohim, que son dos nombres conectados el uno con el otro. Hemos citado Sharei Orah, el Shar HaHamishi, 40b y 41a. Es posible que ya les suenen estos conceptos, pues cada uno de los apelativos de los kimujim, ¿no?, de Dios que aparecen en la Biblia, son en realidad epítetos que expresan diferentes midot, esto es, diferentes atributos. Y estos nos vienen a indicar, pues, la manera en cómo el santo, bendito sea, se está relacionando con sus criaturas en ese momento concreto de la historia. Por ejemplo, como se dijo en nuestra cita, la creación tuvo lugar mediante el atributo de justicia, de din, expresado mediante el nombre Elohim. Pero incluso en el desarrollo más temprano del mundo ya entró en juego el atributo de gracia, expresado por el nombre El Eterno, Yod-He-Veh-Vah-He, y el resto de sobrenombres como pueden ser El o Shaddai. También serían indicativos de un rasgo específico en la Hangahá, esto es, en el gobierno divino del mundo. ¿Y cuál puede ser nuestro primer error, ¿no?, al hacer aprehensión de estas realidades? Pensar que cada uno de estos atributos son Dios mismo. Y el segundo sería consecuencia directa del primero. Apegarnos a una de estas midot, a uno de estos atributos, como si se tratase de Dios mismo. Y saliendo al paso de este peligroso desliz, nuestro texto nos enseña. Aunque todos los juicios del bendito se inclinan a la misericordia, esto es al Rahamín, esto no anula el atributo de juicio de Din ni lo hace cesar. Y añade, así pues hay que saber que cada uno de estos tres nombres, el, Elohim y el Eterno, tiene una función específica designada. Y cada uno de estos nombres tiene a su vez otros 9 sobrenombres que al incluir el propio nombre suman 10. Pues vuelto a citar el Sharei Orah Shar HaHamishi 48a. Y esto iría mucho más allá de creer en doctrinas que atribuyen a Dios únicamente actos de gracia, pues al relacionarnos de manera tan parcial con la divinidad, limitándonos a uno o varios de sus atributos, en realidad estamos construyendo un ídolo que no es Dios en absoluto, pues este tipo de creencias es tan antiguo como la humanidad. Permítame una pequeña retrospectiva histórica. Dentro del paganismo coexistían diferentes dioses asociados a distintas fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, a los campesinos les convenía que el dios vinculado con la lluvia les proporcionara buenas cosechas. A los marineros, por su lado, pues que el dios del viento les fuese propicio y así un largo etcétera. Cuando el hombre se relaciona con el atributo divino que más le conviene, está haciendo de este su propio ídolo. Caso paradigmático de esta realidad son los que siguen el llamado Evangelio de la Prosperidad.
Este colectivo pretende interpretar cada aspecto de la Biblia como una oportunidad de obtener ventajas económicas. Pero este, aunque quizás sea el caso más frecuente, no es el único, pues el hombre se muestra muy creativo a la hora de hacer dioses a su propia imagen y semejanza, con la esperanza de sobornarlos para que le sirvan en sus mezquinos intereses. Los sabios nos enseñan que los patriarcas, llevados por su altísimo nivel espiritual, llegaron a constituirse en la Merkabá, en la carroza de 3 atributos divinos. Vemos como Abraham fue la Merkabá del Gesed, de la gracia, Isaac de la Geburá, esto es del rigor, y Jacob del Tiferet, belleza, que son las 3 ramas por las que discurre la supervisión divina del mundo. La derecha, que es la vía de la gracia, del Gesed. La izquierda, que es la vía del juicio, del Din, y el centro, que es la vía de la misericordia, del Rahamim y también de la verdad, Emet. Y sobre esto, que fijaron los comentaristas, que si bien cada uno de ellos se investía, cada uno de estos patriarcas, ¿no?, se investía en el citado atributo, esto no quiere decir que lo desarrollaran en exclusividad al margen del resto. Al respecto citaremos una enseñanza del rabino Daniel Dom en su comentario a la Haggadá de Pesa, sobre la frase: al principio nuestros antepasados practicaron cultos idolátricos, pero ahora Hamakom, literalmente el lugar, nos acercó a su servicio. Haggadá Shel Pesa. Sobre esto nos comenta: la idolatría de nuestros antepasados radicaba en creer que elevarse con una sola cualidad era suficiente, pero ahora Hamakom nos acercó a su servicio, y al poder comprender el verdadero trabajo espiritual de nuestros patriarcas, seremos conscientes que sin elevar tanto al amor, el temor como la verdad con la misma intensidad, seríamos esclavos de ese don. ¿Y qué cualidad, qué midá tendemos a elevar por encima de las otras? Sin duda, el del Gesed, la expresión de la gracia divina. A priori diremos que esto no es malo en sí mismo, pues también fue dicho: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos citado Hebreos Ibrim 4:16. El verdadero problema radica cuando solo somos capaces de reconocer la mano de Dios en situaciones que a nuestro criterio son positivas. Sin embargo, cuando suceden cosas que juzgamos como malas, se derivan estas pues automáticamente a una acción del otro lado. Como si Has ve Shalom hubiese en realidad 2 poderes, como ya nos advirtieron los sabios. Decir que el bien te bendiga, llevaré Juhat Tovin, este es el camino de la herejía, el Derejaminut. Y añade: o decir que tu nombre sea mencionado con los buenos, o damos gracias, modim, damos gracias, dicho 2 veces, entonces lo silencia. Megilá 25a. Y esto como si existiera algo así como un Dios del bien, el cual nunca corrige ni castiga, lo cual no se corresponde en absoluto con la revelación bíblica. Y esta realidad la comprendió Job cuando dijo: de cierto el bien, Hatov, recibiremos de Dios, y el mal, Hará, ¿no lo recibiremos? En todo esto, Zot no pecó Job con sus labios. Hemos citado el mismo libro en el 2.10. Y esta afirmación, donde se nos insta a saber aceptar la voluntad de Dios, sea cual sea, es muy valiosa como enseñanza de musar, de ética, pero su alcance espiritual es de mucho más largo recorrido. Veámoslo con más detalle. El concepto Bonibalo Tov Berra nos retrotrae a lo escrito: y el eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida y en medio del huerto, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Tov Berra. Hemos citado Génesis Bereshit 2.9. Señaló los sabios que el árbol de la vida estaba asociado con Zeir Anpin y el árbol del conocimiento con Malhut Reino. Nuestro versículo no es ajeno a estas realidades, al afirmar que en todo esto Zot no pecó Job con sus labios, donde las expresiones Zot, esto y labios aludiría a esta sefilá precisamente, de donde se infiere que el gran mérito de Job, cuyo mover espiritual se limitaba al grado de Malhut Reino, fue capaz de experimentar una aprehensión global de los atributos divinos, donde lo que juzgaba como malo o bueno formaban una unidad inseparable, y debido a esto no pecó,
pues de otra manera hubiera podido pensar que aquel mal procedía directamente de algún poder antagonista al margen de Dios, y este dualismo fue la herejía de Elisha ben Abuya, según lo escrito. Respecto a él, el versículo dice: no dejes que tu boca haga pecar tu carne. Eclesiastés Coelet 5.5. Dijo quizás Hasbe Shalom: hay dos autoridades, Shete Resuyot, Hagigá 15a. Si es otro error frecuente, también afín al concepto de idolatría, al pensar que el Creador acepta los preceptos o las buenas obras como si de soborno se tratase. Al respecto, la Torá nos declara: porque el eterno vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Deuteronomio de Barim 10:17. Dios de dioses y Señor de señores, pues estos dioses, Elohim, y estos señores, Adonim, que hemos escrito aquí con minúscula, se corresponden con esas entidades espirituales afines a la idolatría, las cuales aceptan sobornos a cambio de alguna labor o prebenda. No es así con el eterno nuestro Dios, quien no mira lo externo de nuestras acciones, sino las intenciones de nuestro corazón. Y esto es así tanto para el creyente como para el incrédulo, según fue dicho. El Eterno lo es todo, porque no hay nada fuera de Él. Ni en Él, ni en la nada, ni en lo creado, porque el Creador es el fundamento que equivale a todo, tanto si discurrimos por el camino de la fe como el de la incredulidad. Tanto creer en la existencia de Dios, literalmente Makom, como negarla, requieren que la persona parta de un mismo fervor y devoción. Hemos citado a Azriel Legerona en Derech HaEmunah Vederech HaKefirah. Y a estas alturas de nuestro estudio, cabría preguntarse si este comportamiento es producto de lo que podríamos llamar la actitud endeble y poco comprometida del creyente medio, o es achacable a otras consideraciones de carácter espiritual. Para responder a esta cuestión, traeremos la siguiente enseñanza. La palabra Torah, en su valor numérico, en su gematría, es 611, coincidiendo con el número de preceptos transmitidos al pueblo por Moisés. Pero los mandamientos "Yo soy el Eterno tu Dios" y "No tendrás otros dioses", referidos en Éxodo Shemot 22, los escuchamos de boca del Todopoderoso. Hemos citado Makot 23b, 24a. Como es sabido, lo sublime de esta experiencia fue más de lo que el pueblo pudo soportar, quien, no pudiendo resistir la voz divina, exclamó: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Éxodo Shemot 20:19. Merced a esta petición, sería el pastor fiel quien escucharía a partir de entonces las palabras del Eterno, para transmitirlas después al pueblo de manera, llamemos, asumible, tras renunciar estos a recibirlas de manera profética. Sobre esto puede ver también Moreh Nebuchim 2:33. Y a tenor de estas palabras, una pregunta nos sale al encuentro: ¿cómo pudo hacer esta petición una generación que vivía la sobrenaturalidad como un hecho cotidiano, habiendo incluso señalado a la Shejina con el dedo en el cruce del Mar Rojo? Y ante esta pregunta se impone una reflexión previa. ¿Hubieran hecho la misma solicitud de tratarse de cualquier otro mandamiento, como por ejemplo guardar el Shabbat u honrar al padre o a la madre? Tampoco nos parece casualidad que el santo bendito sea declarase estas dos realidades referentes a la unidad de Dios y la prohibición de la idolatría a oídos de todo el pueblo y no mediante su siervo Moisés, pues así nunca tendría la excusa de los malos entendidos. Las respuestas a estas preguntas las hallamos en los citados valores numéricos de nuestra anterior Gemara, donde los 611 mandamientos transmitidos a Moisés coinciden con la gematría de la palabra Torah, como ilustramos a continuación. 611, que son los mandamientos transmitidos por Moisés, y 611 es también el valor numérico de la palabra Torah, donde vemos como la Tam vale 400, la Vav vale 6, la Reis 200 y la G vale 5. Como se dijo, el pueblo temió escuchar la Torah directamente de Dios, y de esta forma Moisés se convirtió en el primer redentor, en la Sansura Rishon, entre la voluntad divina y los designios de los hombres. Pero el Mesías fue mucho más allá de esta realidad
Él mismo fue la palabra hecha carne, haciendo de todas sus acciones una verdadera expresión de la genuina voluntad de Dios para el mundo. Asimismo, como el mediador por excelencia, también nos transmitió los mandamientos, como fue dicho: si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan Yohanan 14:15. Querido amigo, y aquí usted debería preguntarse si entre todos estos mandamientos también tuvo que recordarle el Mesías los dos primeros, o bien estos ya se hallaban como sellos sobre su corazón, llevándole a una aprehensión de la unidad de Dios más allá de sus atributos, como la única fuerza que rige los destinos del hombre. Y el Mesías, como nuestro único mediador, nos llevará hasta estas nociones de una forma verdaderamente genuina, para desechar de nuestras vidas cualquier género de idolatría, sea de la naturaleza que sea. Querido amigo, le rogamos que apriete el botón unirme. Necesitamos su ayuda para que estas enseñanzas puedan llegar al máximo número de personas. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.